Bueno, pues como os he ido adelantando, ya sabéis que la siguiente ponente es Carmen Laborda y va a presentar un proyecto muy interesante liderado por la Federación Española de Enfermedades Raras. Carmen Laborda trabaja como psicóloga en el Servicio de Atención Psicológica de la Federación Española de Enfermedades Raras, es psicóloga sanitaria. Además, también es experta en intervención psicosocial y comunitaria, tiene el máster en esta especialidad y es experta en psicoterapia breve integrativa. Además, tiene experiencia en atención a personas con enfermedades raras como psicóloga desde hace más de 10 años a través de la Federación. Ella nos va a presentar un proyecto ya en la línea que nos estaba hablando también Isabel, porque ya desde hace varios años, en el ámbito de las enfermedades raras, se ha incorporado la perspectiva de género en el apoyo a las mujeres, a las personas en general afectadas por este tipo de patologías. Y de alguna manera, ella nos lo contará con más detalle, se trata de poner de manifiesto la situación de la mujer en este ámbito y de impulsar políticas que ayudan a paliar y a mejorar esa situación que se está viviendo, que como muchos de vosotros, de los que nos estáis oyendo a través del canal del YouTube en directo, a través del canal del Querer y aquí en la en el salón de actos, es algo que todos conocemos, que sabemos que está ahí, pero que de alguna manera hay que puntualizarlo, ¿no? Toda esa variedad de discriminaciones y ese acceso a la igualdad. Pues nada, Carmen, te dejo con la ponencia. Muchas gracias por venir. Begoña, para ponerla aquí, ¿verdad? Primero minimizar, ¿no? Sí. Uy, sí, sí. Pasa que a lo mejor prefieres ratón. No hace falta. Está bien. Así, perfecto. Y me pongo aquí opciones de presentación. Yo te aviso por aquí. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Begoña. Si no os importa, voy a retirarme la mascarilla, que como estoy aquí solita. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias. Bueno, Aitor no está, pero bueno, gracias Aitor, gracias Begoña, gracias Marta por la acogida, gracias por supuesto al CREER, al Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras. ¿Qué vamos a decir, no? Pues bueno, en este caso yo represento a la Federación Española de Enfermedades Raras y poder volver a encontrarnos en el CREER, bueno, para mí y creo que en representación de FEDER, pues es toda una alegría, ¿no? Después de estos tiempos y poder hacerlo en un día como hoy, ¿no? Un día el Día Internacional de la Mujer, pues es toda una emoción, ¿no? Estamos bastante emocionados de poder hacerlo. En estas primeras jornadas de igualdad de género y enfermedades raras. Un poco para quien no nos sitúe, ¿vale? Sí que quería simplemente, bueno, pues un poquito señalar que la Federación Española de Enfermedades Raras es la organización estatal que representa, bueno, pues estimamos que a 3 millones de personas que conviven con estas patologías en España, ¿vale? En nuestro país, que nuestra misión es dar voz y trabajar por la inclusión, ¿vale? De las personas que conviven y de las familias que conviven con enfermedades raras. Un segundito, ¿eh? ¿Cómo lo podemos? ¿Por qué no se ve? Un segundo, que lo vamos a poner para que se vea lo mejor posible. Bueno, lo puedes dejar así. Si vale, lo ponemos, ¿quieres? Como... A ver si se verá bien. A ver. Es que entra en modo presentación. Ahí, ya lo tienes. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Vale, fenomenal. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Bueno, la representación de la federación y que en las enfermedades raras, como sabéis, son aquellas enfermedades que tienen baja prevalencia en la población. Y para ser considerada rara hablamos de una de cada 2.000 habitantes, ¿no? Entre ello, por supuesto, hay unas características que ya señalaremos, ¿no? Además de la prevalencia, como puede ser el retraso en el diagnóstico, la falta de tratamientos o de unidades de referencia, ¿vale? Sentimientos de discriminación social, la falta de inclusión en algunos de los casos. Y en este caso, pues representamos, ¿no? O se estima que existen unas 7.000 patologías,
¿vale? Representadas en Orfanet se representan unas 6.170 patologías, ¿vale? Orfanet, para quien no lo conozca, es el portal de información sobre las enfermedades raras, que también os animo a poder acceder a ello. ¿Qué caracteriza, ¿no?, cuando hablamos de enfermedades, además de la prevalencia, como comentamos, ¿no? En su mayor parte hablamos de enfermedades crónicas y degenerativas. De hecho, el 65% de las patologías son graves. En el comienzo precoz en la vida es otra de las características que también señalamos como enfermedad poco frecuente, 2 de cada 3 antes de los 2 años. El dolor crónico, ¿no?, que es algo que quizás no se habla tanto, pero en la mayoría de las enfermedades poco frecuentes el dolor crónico es algo transversal en todas ellas. Como hablábamos, ¿no?, ya hablamos de discapacidad, pues el desarrollo del déficit motor, sensorial, en la mitad de los casos, y también el pronóstico vital en juego, ¿vale? Son algunas características también que, bueno, pues de alguna manera caracterizan las enfermedades poco frecuentes. Con este mapa, ¿no?, que nos hacemos así muy por encima, ¿no?, de lo que son enfermedades poco frecuentes, pero sí para contextualizar, nos podemos hacer un poco la idea ya de la necesidad, ¿no?, sociosanitaria, de políticas sociosanitarias en torno a las enfermedades raras. Pero damos un paso más, ¿no? Hoy damos un paso más y es esa, vamos a decir, doble discriminación, doble vulnerabilidad, y hablamos de tener, padecer o cuidar a un familiar con enfermedad poco frecuente, con todo lo que conlleva, y además la atención y apoyo a las mujeres, ¿no? A lo largo de la trayectoria de FEDER y a lo largo de la atención de los servicios de atención directa, de las personas sin diagnóstico, de las enfermedades y de las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes, la Federación ha ido identificando a lo largo de su trayectoria la necesidad de atender de forma específica a las mujeres en este contexto, ¿no? Algunos datos que ya traíamos, ¿no?, que ya veníamos gracias al estudio en serio, que antes creo que Aitor lo ha señalado, gracias a nuestro estudio de InnoCare, el proyecto InnoCare sobre enfermedades raras, gracias también al trabajo con Eurordis, ¿vale?, trabajo a nivel internacional, a nivel europeo, incluso alineados con la Agenda 2030. Algunos datos que creemos que eran muy interesantes que hoy viésemos aquí es que el 67% de las mujeres sufren demora en el diagnóstico, a consecuencia de que los síntomas en algunos casos son diferentes, ¿no?, de las patologías que antes Isabel ya ha señalado en la parte del Departamento de la Salud, ¿no? Hablaba del espectro autista, pues en las enfermedades poco frecuentes encontramos ese 67%, ¿no?, de mujeres de retraso del diagnóstico. Debido a esto, debido a este retraso de diagnóstico, las mujeres vieron agravada su enfermedad en una proporción doble que los hombres, ¿no? Entendemos que cuando hay retraso de diagnóstico no solo, por supuesto, hay retraso en un posible tratamiento, acompañamiento, sino además en cualquier política de recurso, de apoyo psicosocial, de recurso de la inclusión y de recurso laboral, ¿no? Además, existe una prevalencia mayor en mujeres respecto a los hombres de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Luego veremos también, porque aquí hemos empezado a trabajar también en esta línea de las enfermedades autoinmunes raras, que representa el 80%, se representa el 80% de las mujeres con estos diagnósticos. Además, destacar que el 64%, ¿vale?, de las personas que ejercen el rol único del cuidado, el rol único como cuidadoras principales de una persona con una enfermedad poco frecuente o de un menor con una enfermedad poco frecuente, es el 64%, ¿vale?, de mujeres. Estos son los últimos estudios del 2008 del proyecto InnoCare. Con esta realidad, ¿no?, creo que nos podemos hacer cargo de la necesidad de hacer acciones, en este caso contaremos, ¿no?, de hacer un proyecto específico. Por supuesto, ya veníamos, ¿no?, con ese trabajo de perspectiva de género de la Federación desde que los servicios de atención directa se pusieron en marcha y se hizo vigente en el 2020 con nuestro plan de igualdad, ¿vale?, quedando integrado en todos los proyectos y actividades de una manera transversal en la organización. De forma que impulsamos la perspectiva de género en la gestión de la entidad a través de acciones formativas que conllevan la implementación de la perspectiva de género y a través de, por supuesto, los servicios prestados desde la Federación y desde el movimiento asociativo federado, ¿no?, que es la idea, de forma que representamos a personas, socios y sociedad desde la perspectiva de género. Pero poco a poco, por supuesto, hemos querido seguir indagando de una manera multidimensional estos datos y estas observaciones desde los servicios de atención directa veíamos respecto a la atención específica a las mujeres en torno, por un lado, a la convivencia de forma directa de la enfermedad poco frecuente, como a ese rol de cuidadoras principales que detallábamos antes, ¿no? Y por eso el proyecto
que en 2021, y ahora lo veremos, se hizo vigente con diferentes acciones, fue enfocado a 3 líneas o a 3 atenciones. Por un lado, la mujer adulta afectada por una enfermedad poco frecuente. Por otro lado, la mujer cuidadora principal de una persona afectada por una enfermedad poco frecuente sin diagnóstico, ¿vale? Me gusta señalar el sin diagnóstico porque cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes hablamos de los procesos de sin diagnóstico. Y las mujeres portadoras, ¿vale? Posible portadora de una enfermedad poco frecuente, sea o no sintomática, ¿vale? De esta manera se busca, por supuesto, el empoderamiento de las mujeres para que puedan superar situaciones de desigualdad y en torno a la enfermedad poco frecuente y, por supuesto, también integrar mecanismos de apoyo que respondan a las necesidades específicas de las mujeres en estas 3 líneas de acción. Así que marcamos, ¿no? En 2021 enmarcamos un proyecto de perspectiva de género, aquí con apoyo de, por supuesto, alianzas con las que ya veníamos trabajando, Cermi Mujeres, Fundación Mujeres, por supuesto, alineados a nivel de Eurordis, y con el apoyo de Kiguá Kirin como financiador pudimos generar un proyecto específico de perspectiva de género, ¿no? En el que el objetivo general fue generar conocimiento y atención especializada sobre necesidades y sobre ese bienestar multidimensional de las mujeres que conviven con una enfermedad poco frecuente o las cuidadoras principales. Y por otro lado, objetivos específicos como detectar las necesidades psicosociales, emocionales y sanitarias, realizar recomendaciones para el diseño de talleres y grupos de apoyos específicos, promover el empoderamiento de la mujer afectada por una enfermedad poco frecuente o en busca del diagnóstico, así como mujeres portadoras, y crear una red de apoyo social, ¿no? Esa red de apoyo social, de apoyo mutuo, generador para generar autocuidado, para generar mayor autonomía personal y para generar ese empoderamiento de las mujeres. Para ello, ¿no? Queríamos un poco mostraros algunos datos del 2021, tanto desde el Servicio de Información y Orientación como desde el Servicio de Atención Psicológica. El Servicio de Información y Orientación, ¿vale? Es un canal de atención, de apoyo, de acompañamiento, de ayuda de la acogida, ¿no? De la primera acogida y atención a las personas con enfermedades poco frecuentes, y lo que se puede destacar es que durante el 2021 hemos atendido un total de 5.000 personas, las cuales el 80% correspondieron a mujeres, a consultas realizadas por mujeres, ¿no? Yo creo que esto es un dato muy relevante, ¿no? Y algunas de los tipos de consulta, las tipologías de consultas que se realizaron desde estas mujeres son apoyo a trámites, apoyo psicológico, atención psicológica, apoyo social, contacto con otras afectadas, ¿no? Ese apoyo mutuo del que hablábamos, ese compartir experiencias y mitigar el aislamiento, ¿no? Disminuir el aislamiento que sienten, información sobre las patologías, ¿no? Ese empoderamiento de poder tener más conocimiento y por lo tanto poder tomar mejores decisiones, información también sobre especialistas de referencia, la obtención de un diagnóstico, lo que hablábamos, ¿no? Ese peregrinaje diagnóstico que nos encontramos y que, como hemos visto, en la mujer se hace más vigente aún. Y otras dudas, ¿no? Como pueden ser procesos durante el embarazo, también, ¿no? Lo que hablamos de la mujer portadora, asesoramiento genético, ¿vale? Dudas sobre asesoramientos genéticos para la toma de decisiones. Y de aquí, y ahora veremos, ¿no? Hemos visto una línea que tenemos que seguir trabajando y que en el 2022 va a ser una línea de atención también especializada respecto al asesoramiento, al proyecto de asesoramiento genético, ¿no? A poder mejorar que las mujeres lleguen y que las familias lleguen a poder tener una equidad en el asesoramiento genético, ¿no? Por otro lado, el servicio de atención psicológica, ¿no? Bueno, como no lo he dicho, pero como sabéis, estos servicios realmente son servicios que ya que son servicios continuados de la Federación, solo que en estos casos hemos querido hacer unas acciones específicas, ¿no? En temas específicos destinados a la mujer, pero que realmente son servicios de forma continuada, igual que los talleres y los grupos, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Vemos que es un 94% de las consultas del año 2021 son realizadas por mujeres en la solicitud de atención psicológica. Y esta es la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y por la que es tan necesaria seguir creando objetivos también específicos en torno a la realidad de la mujer, ¿no?
Por supuesto, van destinados al autocuidado, a la autonomía personal, como hemos dicho, a los recursos también intrafamiliares, a los recursos sociales y a la mejora de la comunicación y la inclusión. Y a partir de aquí, y reconociendo estos datos, ¿no?, pues en el proyecto quisimos realizar una serie de talleres específicos. Como decimos, hay talleres transversales desde los servicios de forma continuada desde FEDER, pero quisimos hacer, además de ello, una serie de talleres específicos. En total realizamos 12 talleres a lo largo del año de más de 75 participantes, ¿no? Por un lado, hubo talleres dirigidos a mujeres que conviven con la enfermedad poco frecuente de forma directa. Por otro lado, como decíamos, ¿no?, mujeres cuidadoras principales de otra persona o de un menor con una enfermedad poco frecuente. Además, hicimos, ¿no?, como hablábamos al principio, no sé si recordáis, que hablamos de que el 80% de las enfermedades autoinmunes son de mujeres, ¿no? Pues estas patologías, como sabemos, están a nivel psicológico, están muy relacionadas con la reducción del estrés, ¿vale? Y es muy importante trabajar en la relación entre el estrés y las enfermedades autoinmunes, así que hicimos una serie de talleres específicos de reducción del estrés, específicos del mindfulness y relajación, ¿vale?, para mujeres, además solicitado directamente por ellas, ¿no? O sea, este fue, vamos, directamente solicitado y tuvo muchísima participación. Además, y también gracias, ¿no?, a una solicitud que ellas mismas hicieron en los talleres de mujer adulta afectada, y gracias a la colaboración de ADECO, hicimos una serie de talleres relacionados con la inserción laboral. Y por último, y estos son unos talleres que además en 2022 vamos a seguir realizando, hicimos unos talleres específicos sobre el duelo en la pérdida de un duelo gestacional o perinatal, o la pérdida de un hijo o una hija en edad temprana, ¿vale? Los talleres de duelo han sido una realidad lógicamente transversal en los servicios de atención directa y servicios de atención psicológica, pero sí que hemos querido hacer, gracias a este proyecto, unos talleres específicos del duelo gestacional y perinatal, específicos para las mujeres. Ideas claves, ¿no?, que yo creo que esta es la parte como interesante, ¿no?, qué hemos observado, qué nos han trasladado, qué gracias a estos talleres, ¿no?, nos hemos encontrado dando voz a las participantes, ¿no?, que han podido estar, ¿no? Por un lado, bueno, observamos claramente que las mujeres siguen siendo el perfil, ¿no?, como hemos visto, que más demanda los servicios de atención directa. Antes no lo he señalado, pero ayer mismo tuvimos unos datos de Fundación Lealtad, ¿no?, que no solo, por supuesto, las mujeres son las que más solicitan las atenciones, las que más consultan, sino también en el tercer sector y en el sector, ¿no?, del movimiento asociativo de enfermedades poco frecuentes, las mujeres tenemos un gran liderazgo, ¿no?, tanto en la participación como profesionales como en la participación de puestos de responsabilidad directiva o de junta directiva, ¿no? Yo creo que esto es respecto a otras estructuras, ¿no?, de nuestro sistema social o a otros entornos laborales. Destaca, ¿no?, como la mujer está representada en el tercer sector y tiene un gran liderazgo, ¿no?, en el tercer sector y en el movimiento asociativo de enfermedades poco frecuentes. Además, observamos, por supuesto, que la feminización de los cuidados, ¿no?, la feminización de los cuidados de los pacientes afectados y de los menores afectados sigue siendo muy clara. Se observa dificultades de la conciliación entre esos cuidados principales y otras áreas personales, profesionales, por supuesto de ocio, de socialización, ¿no? Y como muchas de estas mujeres nos trasladaban que para poder ejercer ese rol de cuidadoras principales, pues en muchos momentos de su momento vital tuvieron que no solo abandonar sus espacios laborales o sociales y de ocio, sino incluso su propio autocuidado, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, era más remarcable, y antes que lo ha comentado Isabel, cuando se ve esa doble vulnerabilidad de que la mujer esté también afectada por una enfermedad poco frecuente y además sea cuidadora principal de otra persona o de un menor con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Así que esa necesidad, por supuesto, de políticas, como decimos, y de acciones de apoyo a estas realidades. Por otro lado, otras observaciones, ¿no?, que hicimos es que las mujeres afectadas con una enfermedad poco frecuente mostraban sentimientos de discriminación, de aislamiento y de soledad, ¿no? Muy remarcado en el proceso de búsqueda de diagnóstico, pero también remarcado después en la búsqueda de tratamientos o en la búsqueda de recursos de apoyo, ¿no?
Aquí nuestro reto ha sido ese fomento, por supuesto, de la red de apoyo, del empoderamiento de las mujeres y de poder acompañarlas en la toma de decisiones y en los recursos existentes. Por otro lado, y en esta línea, ¿no?, de acompañamiento, los talleres de orientación laboral, ¿no?, nos mostraron claramente también cómo muchas de las participantes explicaban y contaban que en algunos de los momentos, tanto de la enfermedad o del ejercicio del cuidado principal, tuvieron que dejar su entorno laboral en ese momento, con todo lo que eso supone respecto a la vulnerabilidad a muchos niveles, pero también vulnerabilidad socioeconómica y dependencia, por tanto, socioeconómica. Y pudimos observar cómo muchas de ellas, años después, ¿no?, o tiempos después, trataban a través de estos talleres, a través de diferentes acciones, reinventarse absolutamente para poder volver a introducirse en el mercado laboral, ¿no? Así que qué necesarias también estas políticas, por supuesto, de acompañamiento, de reinserción y de ayudas para minimizar ese impacto, ¿no?, en el que estas mujeres quedan en una situación de vulnerabilidad a tener que dejar su entorno laboral, ¿no? Aquí os traigo, bueno, en uno de los talleres que la verdad que fue muy bonito, de mujeres cuidadoras, al final del proceso escribieron lo que llamaron una carta al mundo, ¿no? Para ellas era una forma de dar voz a su realidad. Y bueno, os he traído solo un parrafito, la carta es extensa, pero os he traído un párrafo, ¿no?, en el que ellas relataban lo que significaba para ellas ser cuidadoras principales, en este caso, de un menor, de su hijo, de su hija, con una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y decían: ser cuidadora significa muchas veces olvidar de cuidarte de ti misma. Significa que necesitamos espacios para recordar que también nosotras estamos ahí, que te conviertes no solo en madre, te conviertes en médica, en fisioterapeuta, en investigadora, en psicóloga. Por eso necesitamos apoyo, necesitamos hacer red, necesitamos además investigación, necesitamos que durante esa investigación podamos trabajar para una inclusión real, para el acceso a unos recursos que promuevan la autonomía y la accesibilidad de nuestros hijos y de nuestras hijas en la sociedad. Es un parrafito de su carta, ¿no?, pero que creo que queda, bueno, pues muy vigente, ¿no?, la realidad de estas mamás, ¿no?, en la que transmiten eso, ¿no?, esa multidisciplinaridad en los roles que tienen que ejercer, ¿no?, y esa necesidad de que todos formemos parte, ¿no?, como sociedad, ¿no?, todos nos hagamos responsables, ¿no?, de la inclusión real de sus hijos, de sus hijas, de poder acompañar como red social, ¿no?, en este caso, y de que de alguna manera los diferentes agentes implicados generen que ellas puedan hacer el rol que es el suyo, ¿no?, y no esa multidisciplinaridad de roles que ellas expresaban, ¿no? Por otro lado, ¿no?, y como antes hemos visto, y aquí entrando en otra parte ya más específica de las acciones y de los talleres, pudimos ver, ¿no?, a través de las atenciones individuales, de los servicios, la necesidad también de atender de manera grupal y de manera individual los duelos en general, por supuesto, pero también los duelos gestacionales y perinatales, ¿no? Realmente duelos muy silenciados, muy silenciosos, ¿no?, y que muchas mujeres, ¿no?, pues no habían podido tener ningún espacio de acompañamiento, ¿no?, ante esta pérdida, ¿no?, y en este proceso, a pesar de que existe una tendencia a relacionar, ¿no?, el tiempo del embarazo con la intensidad del duelo, ¿no? Realmente no hay evidencia de que se ajuste así, sino de que para cada familia y para cada mujer el grado de apego y el tipo de relación que se tiene y por tanto el tipo de duelo es diverso y es necesario, ¿no?, poder tener una atención específica de forma individualizada en estos procesos de duelo que en las enfermedades poco frecuentes, pues desgraciadamente se dan de forma habitual, ¿no? Y por ello quisimos realizar unos talleres de duelo específicos, ¿no? Teniendo en cuenta esta problemática, se desarrollan talleres específicos, en este caso, del duelo de la pérdida temprana de un hijo o una hija y paralelamente incluyendo en ello también de duelos gestacionales y perinatales. Para esto hemos tenido apoyo, ¿no?, y realmente una de las alianzas estratégicas aquí, si no la conocéis, es Humamanita, que si no conocéis esta entidad,
pues os animamos desde FEDER a conocerla porque son especialistas en la atención de duelos gestacionales y perinatales y desde aquí agradecemos, ¿no?, esta alianza de apoyo para poder realizar, bueno, pues estos talleres de la mejor manera posible, de manera más especializada y que este año pues tendremos la suerte de seguir realizando porque realmente creemos, y así las mujeres nos lo manifiestan, que es muy necesario poder trabajar estos duelos para la minimización de, bueno, pues de duelos crónicos y para una mejor acompañamiento en ellos, ¿no? Algunas de las ideas claves que surgieron, ¿no?, de estos talleres es esta, ¿no? Las mujeres transmitían la importancia de la atención especializada durante el acompañamiento del duelo y durante el acompañamiento del duelo gestacional y neonatal, que era de vital importancia poder tener ese acompañamiento tanto en la hospitalización como tras la misma, ¿no?, cuando estaban en las unidades de neonatología y durante el tiempo en las que están en las unidades hospitalizadas, pero también después, ¿no?, también un acompañamiento cuando ya llegan a casa, poder tener también ese seguimiento y ese apoyo psicoemocional en la toma de decisiones por un lado, pero también ese apoyo psicoemocional y ese apoyo social, ¿no?, tan importante. Y realmente estos duelos pues son duelos muy invisibles, ¿no?, con todo lo que eso conlleva, como sabemos, ¿no?, la vulnerabilidad que conlleva la invisibilidad. Por otro lado, vimos, ¿no?, lo que decimos, legitimar estos duelos gestacionales se hacía relevante para las familias, para las mamás, para dar voz a su historia, por supuesto, para compartir sentimientos, para poder normalizarlo a nivel de la comunidad, pero también para tomar decisiones tras los mismos, ¿no?, para poder, porque muchas veces, en muchos casos, no se sabe, ¿no?, en esos momentos, pero aún así el proceso de culpa se instala, ¿no? Entonces ahí es muy necesario hacer una intervención en esos momentos y hacer una intervención precoz, ¿vale?, para poder mitigar cualquier proceso después complicado en el duelo, ¿no? Y para, como decimos, un asesoramiento genético que pueda luego pues, generar la mejor toma de decisiones para estas mujeres y para estas familias. Y por último, bueno, señalar, nos pareció muy interesante, ¿no?, porque por supuesto la perspectiva de género enfoca la atención especializada en la mujer, pero también la incorporación del hombre, ¿no?, a los cuidados, también la incorporación del hombre y también reconocimiento del hombre en estos acompañamientos. Y fue muy bonito ver cómo algunas de las participantes de los talleres de duelo invitaron en la última sesión a sus parejas, de manera que ellas reconocían que no habían podido tener hasta ese momento un espacio común como pareja para este proceso de duelo y que creían que podía ser realmente muy interesante para la comprensión, para poder mejorar, ¿no?, por parte de su pareja un acompañamiento más específico y para poder mejorar la relación entre ellos, ¿no? Y así lo hicimos. Incorporamos, en este caso, algunas de las parejas, queriendo, por supuesto, todas las mujeres del grupo, y la verdad que pues fue muy interesante ver también cómo se crecía, cómo podían resolver algunas cosas, incluso cómo la comunicación mejoraba gracias a un espacio común, ¿no?, en este tipo, y cómo también pues en esa incorporación el hombre pues se iba incorporando en estos procesos y en el querer y en el entendimiento, ¿no?, de estos procesos y también en su propia vivencia, por supuesto. Por último, recalcar, como hemos visto, ¿no?, hemos visto la línea de mujer afectada, la línea de mujer cuidadora, hemos hablado de los duelos, y señalar lo que hablábamos de mujer portadora, ¿no?, sintomática o no sintomática, porque hablamos de que el 80% de las enfermedades raras, como hemos visto al principio en los datos, tienen origen genético, ¿vale? Por tanto, necesitamos, por supuesto, esto condiciona a futuras madres en el proceso de tener hijos o hijas y puede poner en algunos casos a riesgo su propia salud o la de sus futuros hijos o hijas, ¿no? Algunas de las preocupaciones que destacan estas mujeres, tanto en los servicios de información y orientación, atención psicológica, como en los talleres, son los siguientes, ¿no? Por un lado, la decisión de ser madre ante el riesgo, ¿no?, de poder compartir la enfermedad a sus hijos o sus hijas. Por otro lado, lo que hablamos de los trastornos autoinmunes, ¿no?, que pueden, por supuesto, en un momento dado, el propio sistema inmunitario de la mujer puede hacer rechazo implantacional, ¿no?, entonces poder acompañar también en esos procesos. La dificultad de asumir la maternidad, ¿no?, cuando puede suponer un riesgo.
Los tratamientos, ¿vale? El conocimiento de los tratamientos que, por ejemplo, en mujeres afectadas, ¿no? Tratamientos que ellas están tomando de una manera crónica, pues tener conocimiento de cómo puede interaccionar, ¿vale? Y por otro lado, la dificultad y el conocimiento también del acceso al diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Estas son algunas de las consultas que nos llegan de forma continuada en FEDER, y por eso creemos que es tan importante, ¿no? Lo que hablábamos de poder hacer una alianza, que ahora veremos también es uno de los retos de este año 2022, poder crear una alianza con la Sociedad Española de Asesoramiento Genético para poder mejorar, ¿no? esa equidad en el acceso al asesoramiento genético para estas mujeres y estas familias, y poder, bueno, pues minimizar lo máximo posible, ¿no? Y mejorar en la toma de decisiones estas cuestiones que las mujeres pues tienen ahí, ¿no? Y que aún, por supuesto, ¿no? consideran que se necesita mucho para su toma de decisiones tener más información a estos niveles. Así continuamos en el 2022, ¿no? Y continuamos de esta forma, por supuesto, dando continuidad al proyecto, integrando de forma transversal en las diferentes, actividades, acciones y estrategias de la federación, ¿vale? Y continuamos promoviendo la participación y fomentando este tipo de espacios para las mujeres en esos diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, lo que decimos, ¿no? Enfocar la perspectiva de género en las diferentes prioridades de la organización y también en el movimiento asociativo federado. Y por otro lado, establecer y formalizar acuerdos con entidades y alianzas que nos puedan permitir abordar estas especificidades, ¿no? en el ámbito y el colectivo de la mujer en enfermedad poco frecuente. Para ello generamos unos próximos pasos, ¿no? en el 2022. Y es que durante el año 2022 vamos, por un lado, a generar un informe, ¿no? gracias a las actuaciones generadas en el 2021, para poder transmitir el conocimiento y la realidad de género en enfermedades raras, ¿no? Esto es uno de los foros y estamos muy agradecidos de poder trasladar pues, las observaciones que hemos podido ir haciendo, pero queremos dar un paso más, ¿no? Y para ello, a través del área de investigación y de atención directa, vamos a crear un espacio, unos focus group, ¿vale? En el que vamos a hacer una serie de entrevistas de grupo, ¿vale? A aquellas participantes que se han estado desarrollando los talleres en el 2021, de manera que vamos a extraer esos conocimientos y vamos a poder generar informes desde el área investigadora para seguir generando y dando visibilidad a esta especificidad, a estas realidades. Por otro lado, vamos a, como decíamos, ¿no? a seguir destacando temáticas de atención y en este caso destacar estas dos líneas de actuación, la línea de los duelos y duelo gestacional y perinatal, con el apoyo de Mamanita, y el fomentar la equidad del asesoramiento genético con la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, ¿no? De manera que las familias puedan tener ojalá no lleguemos a unos espacios equitativos en la atención de estos dos procesos y que las mujeres realmente tengan una atención equitativa en estos dos procesos y realidades de tan alta vulnerabilidad, ¿no? y de tan alto riesgo para el bienestar psicosocial de las mujeres. Y por último, destacar pues la visión transversal, ¿no? de la entidad ante la atención de género en enfermedades raras y concretamente en atención directa y en transformación social, ¿no? De alguna manera lo que queremos es ir generando también que nuestro movimiento asociativo federado, ¿no? Pueda ir trabajando en red respecto a la perspectiva de género, pueda ir integrando en sus planes de igualdad, por supuesto, dentro de las asociaciones, y pueda ir integrando en sus servicios de atención directa la perspectiva de género, que en muchos casos, y como decía Isabel, ya se está haciendo, ¿no? Pero a veces necesitamos darle forma, ¿no? a eso que se está haciendo, darle estructura, darle un proyecto, ¿no? a esto que se está haciendo, de manera que podamos extraer datos y podamos hacer visible aquello que realmente las asociaciones ya observáis cada día y que aquello que realmente las asociaciones en la atención directa a las familias observáis cada día, ¿no? Pero de manera que generemos un conocimiento y que generemos, por tanto, una transformación social, ¿no? que es al final también parte de nuestra misión. Muy bien, pues aquí termina un poco la exposición.
Muchísimas gracias por la escucha. La verdad que es emocionante. Hacía 2 años que no lo hacía de forma presencial y bueno, impone un poco otra vez, pero es también emocionante estar de manera presencial. Se agradece muchísimo y muchas gracias. Y por supuesto cualquier pregunta, bienvenida será. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y vamos a pasar ahora al turno de ruegos y preguntas. Y si está Isabel. Isabel, no sé si me... Sí, aquí estoy. Hola aquí Isabel, estoy. ¿qué tal? Ahí ¿Qué nos has tal? estado escuchando. Bien, entonces nos vamos a sentar. ¿Tú nos puedes ver, Isabel? ¿Me puede... Sí, 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 vale, perfectamente. genial. Entonces, si os parece, empezamos con las preguntas de la sala. Si Muy tenéis bien. alguna pregunta. Ya tenemos, a ver, Susana, vale. Y ya nos vais indicando si va dirigida a Isabel, a Carmen o a las dos. Sí, hola, buenos días. La pregunta es para las dos porque es un tema que va a ser recurrente, por lo menos en la parte que a nosotros nos corresponde, y es cuando se habla de retraso en el diagnóstico, que es algo evidente. Yo pregunto, ¿eso se debe o una parte importante de ese retraso en el diagnóstico se debe a la falta de información o formación de los profesionales? Independientemente, o sea, no independientemente, teniendo en cuenta las características de, en este caso, lo que tú has comentado en la parte última de tu intervención, de las mujeres portadoras. Si eso no es por una falta del conocimiento adecuado por parte de profesionales que son los que deben emitir ese diagnóstico. Gracias. Es muy interesante la pregunta. La verdad es que realmente es una pregunta muy interesante y desde mi conocimiento y mi humildad de conocimiento, creo que se debe a múltiples factores. Entre ellos, y creo que antes Isabel lo ha señalado cuando hablaba de la mujer en el entorno de la salud, también tiene que ver mucho con la investigación, ¿no? Con que realmente bueno, hay una trayectoria de investigación que quizás bueno, pues ahí también necesitamos, ¿no?, en la investigación tener una perspectiva de género más amplia, ¿no? Y creo que ahí hay uno de los factores. Y luego todos los factores también, en algunas ocasiones, a ver, o lo que nos llega, ¿vale? Yo te hablo de, una cosa son datos y otra cosa es observación de atención directa, ¿vale? Esto es más observación, es decir, lo que las mujeres me trasladan en la atención directa. Y muchas mujeres lo que me trasladan muchas veces es como un rebote, ¿no?, de que muchos de los síntomas clínicos, ¿no?, pues no, quizás no se determinan con la, no sé, pues con la legitimidad, ¿no?, de un posible diagnóstico orgánico y muchas veces son derivadas a salud mental. Lo que en muchas ocasiones bloquea también, ¿no?, el diagnóstico final, ¿no? Y quedan en mucho tiempo, ¿no?, relegadas a esa línea de atención, peregrinando en muchas ocasiones y quizás ahí pues sí que hay una necesidad, ¿no?, de aumento de conocimiento, de aumento de una investigación desde la perspectiva de género y también quizás de una escucha, ¿no?, más activa a los asuntos clínicos cuando las mujeres, ¿no?, detallan clínicas, aunque todavía no se haya encontrado una causa, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Pero en muchos casos sí se queda, ¿no?, relegado a esas áreas y realmente pues vemos mujeres que han estado muchos años, voy a decir, como en una laguna asistencial, y es que es así, o sea, realmente yo observo y es lo que me llega, mujeres que me dicen, no, si es que yo llevo ya 2 o 3 años que ya me he salido del sistema, porque siento que no, pues que estaba bloqueado, ¿no? Y que estaba bloqueado mi diagnóstico, que solo se atendía desde esa parte mental y yo no puedo más, que te lo dicen así, y no puedo más. Y entonces pues un tiempo, ¿no?, en el que sí que sentimos que hay mujeres que se quedan en un espacio de laguna asistencial, ¿no?, hasta que de alguna manera vuelven, claro, a coger una fortaleza, ¿no?, y nosotros tratamos de que esa fortaleza se reviva para volver un poco al sistema
y que de nuevo se genere un espacio diagnóstico, ¿no? O que lleguen a unidades donde se pueda volver a revisar qué tipo de pruebas se han hecho y qué pruebas se pueden realizar, ¿no? Para poder continuar el acompañamiento diagnóstico, ¿no? Pero son múltiples factores y seguro que algunos se me escapan, ¿no? Y estoy seguro que son una multitud de factores, ¿no? los que lo generan. Isabel, ¿quieres comentar algo al respecto, Isabel? Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Yo con lo que ha señalado la compañera, y luego también eso, que en todo, que sin duda la salud, ¿no? Y el abordaje y la investigación siguen siendo tremendamente sexistas, eso es una realidad, ¿no? Y también, por otro lado, muy capacitista, porque cuando nos encontramos a una mujer con discapacidad que está manifestando algún malestar en concreto, la tendencia también es enfocarlo solamente en la discapacidad. Es decir, dar por sentado que cualquier tipo de malestar expresado o manifestado tiene o viene marcado por resistencia a una discapacidad previa. Entonces, eso es a lo que me hacía alusión yo también en mi intervención, ¿no? Que hemos visto en nuestras organizaciones multitud de mujeres que vienen a desarrollar, pues qué sé yo, cánceres de útero, de mamas, que tienen estadios muy avanzados de osteoporosis, precisamente porque a pesar de estar muy bien atendidas médicamente para su discapacidad, sin embargo están totalmente desatendidas para un abordaje o por una atención integral de su salud, ¿no? Y entonces estas situaciones no han sido detectadas a tiempo. Entonces es algo que no es anecdótico, sino que vemos que los protocolos a seguir pues no toman en cuenta a las mujeres de este sector de la población, y que es esta doble enfoque, ¿no? Por un lado, el machismo que sigue existiendo, ¿no? en el ámbito de la salud, y también el capacitismo que hacen que las mujeres con discapacidad pues no sean atendidas convenientemente en aquellos tipos de patologías que son típicamente femeninas, ¿no? Simplemente apuntaría a esto, a lo que ha señalado mi compañera. Muchas gracias a ambas por la exposición que habéis hecho, ha sido maravillosa. Pero a mí me gustaría destacar una cosa que ha dicho Carmen, ¿no? Sobre la importancia de reducir el estrés en las enfermedades autoinmunes. Y con este tema del estrés y las enfermedades autoinmunes, me gustaría saber si desde FEDER también se está trasladando a otras administraciones, por ejemplo, a la hora de pedir una cobertura y en concreto una incapacidad. ¿Este estrés está valorado realmente? Nosotros como asociación sentimos que el estrés no se valora y nos gustaría, pues, al hilo de lo que ha comentado Carmen, ¿no? lanzar ese mensaje de visibilidad de la importancia de la reducción del estrés en muchas enfermedades raras. ¿Puedes presentar tu asociación, Nuria? Ah, claro, sí, perdón. Sí, bueno, yo soy Nuria Navarro y represento a ELAM, que es la Asociación de Mujeres con linfangioliomatosis. Pero luego aprenderéis a decirlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. La verdad es que es un tema, a mí me declaro, como psicóloga, ¿no? Y desde esa visión psicosomática, pues me parece realmente interesante y creo que tenemos que seguir abordando ahí. Realmente ya hay muchos estudios, ¿no? con los que podemos avalar, ¿no? la relación entre el manejo del estrés y las enfermedades autoinmunes como fomento de la calidad de vida, ¿no? en la convivencia de las enfermedades. Es verdad que otra cosa es a niveles más jurídicos, ¿no? Y ahí ya me cuesta más entrar, ¿no? respecto a si ahora mismo, ¿no? se valora o no. A ver, es un reconocimiento que los profesionales médicos pueden integrar, ¿no? como una valoración, pero claro, ya son los propios profesionales médicos los que pueden integrar estas cuestiones o no en los informes para que luego, como bien dices, pues sea validado y valorado en procesos, ¿no? pues sea de recursos de otro tipo, ¿no? De valoración de discapacidad, incapacidades laborales, en otro tipo de apoyos, ¿no? Y claro, aquí sí que es verdad que creo, ¿no? También desde mi humilde rol, ¿no? Pero creo que una de las cuestiones que tenemos que seguir trabajando también es en el trabajo haciendo red con los profesionales sociosanitarios, ¿no? O sea, de poder hacer
poder conseguir, ¿no?, en esas líneas de formación, de visibilidad, de sensibilización, trabajando de la mano, por supuesto, y complementando el trabajo de los profesionales sociosanitarios para que poco a poco y de manera integrada e integral, pues también, ¿no?, esta visión que es más psicosocial, pues se siga integrando como una visión de la salud. O sea, que la salud tiene una visión integral, ¿no? Que el apoyo social tiene y está avalado desde la salud, que las acciones que tienen que ver con todo lo psicoemocional también es salud, ¿no? Entonces, creo que es parte de nuestra labor, ¿no?, desde el movimiento asociativo, seguir visibilizando y seguir trabajando con los profesionales para esa atención integral a la salud y esa visión holística cuando hablamos de salud, ¿no? Y que el individuo también es un yo social y eso es salud, y que el individuo, por supuesto, es un yo emocional y eso es salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues me parece muy interesante y que tenemos, bueno, trabajo por hacer ahí, sí, totalmente. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Queréis hacer algún comentario aquí en la sala? No sé si tenemos a través del chat, que como sabéis lo estamos retransmitiendo por el canal de YouTube del CREER, si hay algún comentario o alguna pregunta. ¿Me oyes bien, Isabel, desde aquí? Sí, me dice que sí. Sí, Vale, genial, es que por no levantarme. A mí sí que me gustaría, bueno, hasta ahora habéis estado contando cosas muy interesantes, hemos visto las diferentes variables que hay que tener en cuenta desde la perspectiva de género, son muchas y es un trabajo que, como bien contaba Isabel, ya histórico y dentro ya del ámbito de la discapacidad, pues vamos aumentando todavía más variables y si ya añadimos enfermedad rara, nos encontramos todavía una variable más importante. Habéis hablado de las personas que lo viven, de las circunstancias que han ido sucediendo en este ámbito. Y a mí me gustaría que ambas me comentarais un poco, primero, si conocéis y si creéis interesante el que de alguna manera también en la otra apartado, como bien decíais ahora, de la parte más profesional, cómo viven ellos la perspectiva de género o si tienen realmente esa formación o esa sensibilización o la tienen presente la perspectiva de género a la hora de cuando estamos atendiendo a diferentes personas, ¿no?, con una enfermedad rara, con una discapacidad, ¿no? Y hablo del ámbito sanitario, hablo del ámbito social, de servicios sociales y, por supuesto, de educación también, ¿no?, del ámbito de educación, por ejemplo, en bachillerato, en la ESO, cuando se habla de perspectiva de género, se habla de discapacidad también, de perspectiva de género y discapacidad. Son dos temas que lo ven de forma separada. La perspectiva de género es transversal cuando se habla o cuando se forma a estudiantes en este sentido, si es que hay esa formación también o esa sensibilización. Entonces me gustaría que me contarais cada una. Carmen, si quieres tú un poco empezar con el tema de enfermedades raras y luego Isabel. Sí, claro, aquí os hablo más desde la observación, ¿no? Quizás habría que apoyarse en datos o en acciones que sí que se están haciendo. A ver, yo creo que se está avanzando, pero que nos queda mucho por hacer, ¿no? Y que realmente, señalabas, Begoña, y creo que sí ocurre, que todavía son como cuestiones separadas, ¿no? Que realmente, por un lado, hablábamos de la discapacidad, de las enfermedades poco frecuentes, por otro lado hablamos de género, ¿no? Y esa realidad que antes Isabel señalaba, ¿no?, de la interseccionalidad de ambas cuestiones, creo que ahí nos falta mucho por hacer. Creo que hay esa visión, pues realmente todavía no está tan integrada. Ahora, sobre todo, yo creo que Isabel aquí va a saber aportar más que yo, pero creo que no está tan integrada aún en políticas dentro de, bueno, pues el sistema, la administración, en políticas sociosanitarias, educativas, esa interseccionalidad, ¿no? Sino que por un lado vamos trabajando la discapacidad, diría que incluso por otro lado las enfermedades raras y por otro lado los aspectos o la perspectiva de género, ¿no? Por eso, bueno, oye, pues esta primera jornada creo que también es un hito, ¿no?, de poder relacionar la igualdad de género y las enfermedades raras. Por supuesto, como decía Isabel, ya hay muchas y muchos que trabajaron antes, ¿no?, para llegar aquí, pero que tenemos que seguir haciendo mucho trabajo y poniendo y dando visibilidad a ya cuestiones más específicas, ¿no?, que creo que hasta ahora no habíamos podido trasladar, ¿no? Incluso yo misma, gracias a empezar a trabajar ya con un proyecto conformado y no simplemente de una manera transversal a la perspectiva de género,
claro, han resurgido, ¿no?, cosas muy, muy específicas, como hablábamos, ¿no?, de dolores gestacionales perinatales, de asesoramiento genético, de enfermedades autoinmunes, o sea, ya cuestiones muy específicas que han salido gracias ya a conformar un proyecto de género específico con su estructura, ¿no?, y que realmente ahí pues hay mucho trabajo ya especializado, ¿no?, por hacer. No sé, Isabel, si ahí yo creo que tú ahí tienes más conocimiento general, la estructura general. No, coincido plenamente contigo, ¿no?, que hay un gran déficit, ¿no?, todavía en la formación de profesionales. También hay un déficit en tomar en consideración este enfoque. Nosotros hablamos de doble vía, que sea una política pública centrada en la discapacidad que tenga enfoque de género, pero también que haya una política de igualdad de género que esté permeada por la discapacidad. Eso queda todavía mucho por hacer y lo vemos en distintos ámbitos, ¿no? Lo he señalado lo que ocurre con el tema de la violencia de género en nuestro país, ocurre en las políticas de empleo, ocurre en salud, que también se ha puesto de manifiesto. Y no es solamente en nuestro país, sino que esto es una dinámica que se reproduce en otras instancias. Por ejemplo, las propias Naciones Unidas tienen sus convenciones divididas, ¿no?, como en compartimentos estancos. Por un lado hay una convención de los derechos de la niñez, por otro lado hay una convención de los derechos de las mujeres, por otro de las personas con discapacidad, de discriminación racial. Y el esfuerzo que se está haciendo incluso en esos niveles es de tratar de aplicar una visión interseccional, de ver algo tan básico como que pueda haber una mujer que sea una mujer con discapacidad, que sea una mujer inmigrante o que sea una mujer que pertenezca a un grupo cultural minoritario, a una etnia minoritaria, que sea una mujer de orientación sexual no heterosexual. Es decir, hay muchísimas variables que es necesario interconectar. Y nuestra política pública se ha avanzado mucho, sin duda, pero todavía hay mucho que hacer, y no solamente en la política pública, sino en el propio trabajo que realizamos, al menos en la parte que nos toca a las organizaciones sociales, ¿no? Fijaos el trabajo que nos ha costado desde que empezamos en este camino, en la década de los 90, introducir la perspectiva de género en las propias organizaciones de personas con discapacidad, y que todavía es un trabajo que queda pendiente en algunos sectores. Entonces, yo creo que queda mucho por hacer, y que tenemos que seguir fomentando esa visión plural, diversa e interseccional de la realidad de nuestra sociedad, y tratar de impulsar políticas que sean antimachistas y también anticapacitistas. Muchas gracias a las dos por estos comentarios. Yo creo que esto último que has dicho es fundamental, lo de la visión global de todas estas discriminaciones, como hablabas también al principio, ¿no? No sé si tenéis alguna palabra o alguna frase con la que queráis cerrar, Carmen e Isabel. A mí solamente me gustaría eso, sobre todo agradeceros que en esta primera jornada hayáis podido dar esta visión de discapacidad y de enfermedades raras. Para mí es muy importante la visibilidad, ¿no? Yo como observadora, solamente como observadora, como dice Carmen, sí que creo que todos vemos el problema de la violencia de género, es fundamental y está presente, yo creo que ya en todas las entidades y en todas las personas. Pero sí que es cierto que esa transversalidad y esa globalidad relacionada con discapacidad tiene que estar también muy presente. Yo no sé, yo creo que si preguntamos a una persona que no esté implicada en el ámbito de la discapacidad, si conoce datos sobre violencia y discapacidad, no nos va a saber contestar, seguramente porque no se ha hecho esa visibilidad. Y si ya añadimos enfermedad rara, pues no lo va a conocer tampoco. Y creo que eso es fundamental y es una asignatura pendiente que tenemos todos los que trabajamos en este ámbito también, pero también toda la sociedad y todas las políticas que podamos hacer en ese sentido, todas las acciones políticas de sensibilización y visibilidad. Y entonces, bueno, solamente si queréis comentar algo, Isabel, cerrar con algo que consideres dar más importancia o destacar más en esta primera jornada y en este día tan especial para nosotros. Nada, simplemente al menos desde nuestra pequeña aportación como Fundación CEMIN Mujeres, pues que dar la bienvenida a toda la gente que sume, que quiere decir que entienda que es necesario adoptar esta visión interseccional en el trabajo que desarrollan, porque de no hacerlo así, es decir, nosotras no nos lo estamos inventando, nos lo están diciendo desde las instituciones que se encargan de hacer un seguimiento de los derechos humanos en nuestro país,
desde los comités de Naciones Unidas nos están haciendo alusión a esta necesidad de este enfoque interseccional. Nos lo está haciendo también ver el propio comité del Convenio de Estambul, que es el gran tratado internacional del tema de violencia, que como bien señalabas es casi lo que más se ha trabajado, ¿no?, en los últimos años, pero que no quiere decir que esté bien integrado, ni mucho menos, ¿no?, que hay muchísimos déficits y muchas cuestiones que tienen que ser solventadas todavía para que haya una adecuada atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Pero que el propio Comité de Personas Expertas del Convenio de Estambul, el GREVIO, nos está también señalando en el último informe que la política pública española adolece de ese doble enfoque, al menos del doble, que tendría que ser mucho mayor, ¿no?, tener esa visión más compleja y global, pero que esa es la senda, porque si no, si queremos también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás, necesitamos adoptar esta política diversa, poliédrica y plural, porque si no, en nuestro país concretamente vamos a dejar a nada más y nada menos que 2,5 millones de mujeres con discapacidad atrás, y eso es lo que no nos podemos permitir de ninguna manera. Muy bien. Carmen. Pues sumarnos, ¿no?, un poco de forma complementaria al trabajo que hacen, ¿no?, y que llevan haciendo entidades como Fermi Mujeres, y bueno, y poder complementar con esos aspectos que sí que son muy específicos de las enfermedades poco frecuentes, que nuestro movimiento asociativo federado, ¿no?, pueda unirse y pueda integrar la perspectiva de género en sus acciones y poder trabajar en esa red y, por supuesto, con los profesionales sociosanitarios para integrar y para, bueno, pues sumar, ¿no?, a ese trabajo que se viene haciendo desde este tipo de entidades como Fermi Mujeres, a esas cuestiones que sí que son muy específicas de las enfermedades poco frecuentes, ¿no?, y de la realidad de las mujeres con enfermedades poco frecuentes, darles visibilidad y, por supuesto, que es lo importante, darles atención especializada y específica. Creo que ese es nuestra labor y nuestro reto y nuestro trabajo a desarrollar. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, Carmen, y sobre todo enhorabuena por todo el trabajo que hacéis, tanto para Hacerme Mujeres como con el proyecto de perspectiva de género de FEDER, y que siga adelante, por supuesto. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un descanso de media hora y luego continuamos con la mesa de testimonios. Hasta luego y nos vemos en media hora.